Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente al despertar de la conciencia y a una nueva experiencia que vamos a empezar a vivir ahora, porque va a ser un tema, pues, verdaderamente apasionante, porque si lo tornamos desde un lado de conciencia espiritual e incluso astrológico, vamos a descubrir muchas cosas en este nuevo tema. La invitada de hoy eh, realmente es una invitada con una experiencia que ya Pili les va a describir. Y bueno, bienvenidos a este tema de erotismo y sexualidad. ¡Bravo! ¡Qué emoción! Alma, feliz de tenerte con nosotros. Hola, Besos, bienvenida. De verdad es un placer y un privilegio. gracias. Yo quiero decirles que tengo el honor, el placer de conocer a Alma hace 36, 37 años. No puedo sumar tu edad. Porque fue mucho tiempo antes de que tú llegaras. Bueno, sí quiero abrirles mi corazón y como siempre en el despertar de la conciencia tenemos pues exponernos también nosotros con nuestra historia. Alma fue mi cuñada, es tía de Nat. Entonces, para mí es un privilegio que el día de hoy nos acompañe, que estemos este cuarteto maravilloso sumados en este tema tan importante y tan rico que pocas veces se aborda con el profesionalismo que tiene Alma, porque además es una experta. Y para eso quiero leerles su currículum, bueno, un breve currículum porque tiene un largo currículum. Ella es licenciada y maestra en Ciencias de la Comunicación. El erotismo y la sexología siempre le han llamado mucho la atención y además, muy en sus adentros, le hubiera encantado ser cineasta, por lo que el cine es una de sus más grandes pasiones. Disfruta muchísimo del mar, del bosque, le apasiona la vida como tal, viajar, una rica comida, compartir con los amigos, una bohemia. Además de eso, es maestra de educación sexual y sexología, de pareja y de género. Ya ella nos explicará qué tiene que ver este tema del género, que además es muy, muy interesante. Es terapeuta sexual de pareja individual, supervisora de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, maestra del Instituto Mexicano de Sexología y de ambas instituciones fue fundadora y presidenta, además de otros cargos importantes que ya ha tenido a nivel nacional, pero también en el extranjero, incluyendo un cargo que a mí me apasionó en ese momento, su transición en el CONAPRED por la diversidad sexual. Alma Aldana, bienvenida al espacio del despertar de la conciencia. Hola, muchas gracias. ¿Cómo están? Gracias por Muy la bien, invitación. Es un contentos honor. de recibirte. Un honor, gracias. Pues bienvenidos. Podemos empezar, si quieren, a definir qué es erotismo. Ajá. ¿No? Por ejemplo, desde los griegos, el erotismo quiere decir vida. Eso es para empezar, vida. Lo contrario sería tánatos, ¿no? Muerte. Pero vida se conecta con nuestro cerebro, que es el órgano más importante de la sexualidad, y luego la piel, y luego todo, ¿no? Pero los sentidos, que es el hemisferio derecho del cerebro, ahí entran sentidos, sensaciones y emociones. Y ese es el puente del exterior a mi interior para conectar con el erotismo y la sexualidad. Porque si lo hacemos del hemisferio izquierdo con el pensamiento lógico, no funciona, no funciona. Por eso la gente luego dice, ay, es que estaba pensando que mañana tengo que pagar no sé qué y se desconecta, ¿no? Entonces es tan importante alimentar estos sentidos todos los días, el gusto, el olfato, el oído, la vista, el tacto, o sea, los 5 sentidos, sin pensar, sintiendo, ¿no? Y ahí entra el erotismo. Entonces, si vemos la naturaleza, las formas, las personas, etcétera, escuchamos los pajaritos, la voz de esa persona, sus sonidos, nos lleva a un gran placer y sexualidad. Pero si pensamos mucho, no. Y estamos en una cultura que se piensa demasiado, donde no se abre el hemisferio derecho, es decir, el erotismo, la sexualidad, sino se piensa demasiado con razón, razonando,
Y la sexualidad y la vida no es 2 más 2, ¿no? Es abrir estas sensaciones. Y eso es muy importante. Y en las culturas se ha ido haciendo una represión de la sexualidad y el erotismo, porque como seres humanos, hombres y mujeres, tenemos las mismas capacidades. Pero con el rol de género, a las mujeres se nos indicó que es lo correcto amar y no desear. Y al hombre al revés, desea y tal vez ames, pero desea mucha gente, ¿no? O sea, son Exacto. indicadores opuestos y nos hicieron por esos indicadores como dicotomías muy distantes. Y ahí, entre más distantes están los géneros, hay más violencia. Cuando hay menos violencia es cuando más cercanos están. Y eso lo vemos en las culturas y a lo largo de la historia. Y Y la eso es represión es muy importante. lo que platicábamos un poquito antes, ¿no? Creo que hay una represión tremenda históricamente en todas las culturas y que de alguna manera han llegado a una represión tan profunda que no han permitido que este tema del erotismo, de la sexualidad, funcione desde el lado derecho y se vaya mucho al izquierdo, en fin. ¿Tú cómo ves en esta historia y el efecto que ha tenido en el ser humano desde la perspectiva de conciencia a lo largo de la historia de la humanidad? Es súper interesante pregunta, pues antes estábamos más unidos y precisamente las religiones, a las instituciones religiosas, ¿okay? Tenían el poder político. Ahora está dividido, pero tenían el poder político. Y, por ejemplo, vámonos muy atrás, antes Cristo. El pueblo judío necesitaba crecer y expandirse, crecer. Entonces se prohíbe en el pueblo judío cualquier contacto que no lleve a la reproducción. Entonces se prohíbe la masturbación, la homosexualidad de hombres y mujeres, en fin, el pecado de Onán, todo que no lleve a la sexualidad. Y además se dice que la mujer es impura en la menstruación y se tiene que purificar. Claro. Y ya puede tener relaciones, entonces justo es la ovulación. Y luego se tiene que volver a purificar y viene la otra menstruación. Porque entonces ahí empieza otro mito y miedo. La menstruación es sucia, es mala, es fea, ¿no? Y ahí empieza esa represión. Fíjate cuántos siglos hay y lo seguimos arrastrando, a pesar de la educación sexual y de la información y de otras religiones. Por ejemplo, en la misma época, en el pueblo egipcio, ¿no? Era diferente. Pero voy a hablar más del pueblo hindú, porque el pueblo hindú es súper interesante. En los templos hindús están el Kama Sutra, que son las posiciones sexuales en el templo, porque tener orgasmos es estar con los dioses y las diosas. Todo lo contrario que el judaísmo y el cristianismo primario y secundario y demás. Entonces, estar con un erotismo, con sexualidad, con orgasmos, estar con dioses y diosas, y ahí se indica que tengas todas las posiciones del mundo y ojalá y no le atines a la ovulación, para no que el pueblo de la India no creciera. De todos modos, creció un montón, pero por lo menos esa parte del placer no se les quitó, ¿no? Y son planteamientos socioeconómicos y políticos que se hicieron religiosos y que te acercan a los dioses y las diosas o te alejan. Y en nuestro caso aquí en Occidente y en México, pues nos alejaron muchísimo, con muchos miedos, culpas y mitos, ¿no? Oye, pero hasta el hecho real creo que todos lo vivimos o lo vivimos con los hermanos en algún momento, que empezaban a tocarse o empezábamos a tocarnos por explorar, porque sentíamos rico, etcétera. Y una frase clarísima que yo me río mucho era el déjate ahí, ¿no? Se te va a echar a perder, se te va a caer, estas cosas que nos metían miedo a esta exploración, que además era placentera cuando éramos niños. Y lo importante era, no te toques ahí, pero tráeme las llaves que están ahí.
Tráeme el Sí, portafolio que dejé ahí, ¿no? Entonces ahí son muchos lugares y los niños y las niñas no entendían qué es ahí, ¿no? ahí, exacto. Y luego los ponen en las clases, por ejemplo, en público, ¿no? Así como nos enseñan a comer en el comedor, a ir al baño en el baño, ¿no? Aquí, pues te puedes tocar en tu cuarto rico, en privado, en privacidad, pero nadie enseña eso, es el manazo, el regaño, y ahí empieza la represión y la culpa y el miedo. Claro. Y una pregunta, o sea, justamente toda esta represión y este miedo, porque me queda claro y a lo largo de mi propia vida yo creo que he pasado por varios momentos de esto, porque también, como bien lo decías, ¿no? Le metemos mente y entonces, como muchas cosas de las que hemos revisado aquí en el despertar de la conciencia, cuando el ego entra, todo lo demás se echa a perder. Entonces, ¿cómo hacerle para empezar a romper todas estas represiones, mitos, que de pronto a lo mejor a veces ni siquiera sé que traigo? ¿Cómo lo hago consciente? Eso es muy interesante, Nat. Es mucho la historia de vida de cada quien, qué aprendió. Por ejemplo, yo a los pacientes me dedico a, ya saben, terapia sexual y de pareja y les pregunto, a ver, quién te empezó a gustar y por qué, ¿no? ¿Desde qué edad, ¿no? Y cómo empezó a quitarse este gusto o este miedo se dio o en fin, ¿no? Y ahí cada persona tiene el know-how, el cómo, ¿no? Entonces hay que quitar un mito y un prejuicio, pero debemos de poner otro ladrillo para que no se desbalance, porque hay gente que quiere cambiar en terapia, en cursos, a la persona inmediatamente y no, es muy lentamente, quitas como un ladrillo y pones otro, quitas y pones otro, con información, con una buena educación objetiva, no valorativa, no excluyente, incluyente, y depende de la historia personal de cada individuo y depende también mucho de su contorno social, económico, por supuesto, y religioso, ¿no? Y es muy importante hablar también de la espiritualidad, eso no lo podemos dejar de lado. Entonces es poco a poco y con las culpas que cada quien tiene, ir trabajando con esa culpa, dándole información y ejercicios de sensaciones desde lunes el gusto, martes el oído, miércoles el olfato, desde eso, porque Empezar a despertarlas. a despertarlas porque estamos acostumbrados al celular, a la internet, a la televisión y no a la naturaleza. Entonces la gente dice, sí, ¿cómo? Pero no me acuerdo si me gustó o no, a qué sabe o a qué olió, ¿no? A qué huele mi pareja, etcétera. Desde ahí. Y luego los miedos, generalmente me van haciendo una listita de miedos y culpas y la vamos trabajando, ¿no? Aquí me gustaría regresarme un poquito, Alma, a algo que me interesa mucho tu opinión, porque es algo que yo trabajo mucho con la gente a través del proceso espiritual que yo llevo con ellos, y que lo espiritual no está peleado para nada con lo humano, con lo mundano y Al revés, es fundamental. humanos. Es esto de la India me encantó porque allá es un tributo, es honrar tu cuerpo a través de la energía sexual, que también se llama tantra. Y la tantra es la energía creadora por naturaleza. Entonces, ¿tú cómo podrías llevar a los pacientes hacia soltar esos tabús, esas cosas que nos crearon miedos, culpas desde niños, para conectar con este sistema energético tántrico y que además de ser placentero, sea creador? Porque la sexualidad en su concepto más profundo es la creación, pero también es placentero, también es algo, una energía divertido. Liberación y poder y diversión y todo eso. ¿Cómo podrías llevar tú a las personas a que rompan con todo eso a través de todo lo que tú puedes aportarles en una terapia de esta naturaleza? Bueno, para empezar, el Tantra, el Tao, ¿no? Son fundamentales. Cualquier corriente, el budismo zen o shintoísta, es fundamental porque nos abre la espiritualidad. Y la espiritualidad, o sea, si no abres los sentidos con la lógica, afortunadamente en la lógica está el miedo. Entonces es muy fácil trabajarlo, deconstruyendo esa información y reconstruyendo. Y como bien lo dices,
la sexualidad, si lo pones desde la parte energética, no, hombre, es increíblemente sanador a la sexualidad. El erotismo es sanador porque es vida, los sentidos, y si están atorados por algún lado, ¿no? De esta energía, se crean enfermedades y cosas, y mucho miedo y culpas, y es desatorar esto. Y bueno, hay varios libros de sexualidad y tantra o Tao, ¿no? Uh-huh. Y es fundamental meter el erotismo, el vínculo, porque si no, como tú dices, la sexualidad la llevan a, no importa con quién, cuándo y a qué horas, ¿no? Pero tan impersonal como si fuera comerte una zanahoria, ni siquiera eso, porque la zanahoria, ándale, sí, triste. Te quiero mucho. La sexualidad, eso es una pena, porque esta cosa no te puede dar ni emociones, ni sensaciones, ni el tantra, ni nada. Estamos perdiendo el contacto humano, y la sexualidad no puede ir en un teléfono, no puede ir en una plática de chat, no puede ir en fotografías que van y vienen o videos. La sexualidad va más allá de eso. Esto no es erotismo, esto es una disfunción de la sexualidad. Y yo creo que es importante que la gente, sobre todo nuestras nuevas generaciones, puedan entender la sexualidad desde otra perspectiva. Tenemos varios vertientes aquí. Mi generación fue muy contrayente en cuanto a la liberación de la sexualidad, pero también a la contracción en otro lado. La liberación, la de mis padres, no se diga, venía del tabú, de lo malo, de no te toques y de tienes que cumplir con todos los votos de castidad hasta que te cases. Sin embargo, las nuevas generaciones están viviéndolo aquí y desde una perspectiva de desconexión. ¿Qué les dirías tú a estas nuevas generaciones para que conecten con esa parte erótico-sexual desde la tantra, desde el Tao, desde el centro de su espiritualidad? Bueno, este medio, el Zoom, la computadora, el celular, es un medio, pero no un fin. Y es un medio que ahora nos permite poder comunicarnos, más no podemos quitar los sentidos, las sensaciones y la espiritualidad, el tantra, el budismo, ¿no? El Tao, porque si se quita se hace impersonal y se pierde la energía que tiene el erotismo, la vida y la sexualidad. Entonces se queda como un acto genital. Exacto. Un acto genital donde pues hay mucha pornografía bien barata y bien fea, ¿no? Hay otro cine erótico muy bonito, hay cosas muy interesantes, pero desde otro punto de vista, donde los humanos somos humanos, hombres y mujeres, y no un fin genitalizado de desahogo, que muchas veces ese desahogo es por angustia y ansiedad, y no por el deseo a alguien, por el vínculo de ese deseo, porque puede ser el deseo sin vínculo o el deseo con vínculo, con afecto, con amor. Entonces todo cambia y la energía cambia, ¿no? Se hace mucho más profundo. Entonces, pues un celular es un medio, una computadora es un medio, pero no es un fin. Y ya ves que luego te dicen, por ejemplo, le digo, pareja, ¿hablaste con él? Sí, te quiero mucho, me enseñan el celular en TQ, ¿no? No, en persona, bueno, ahorita no se puede, pero hay momentos que sí se puede, ¿no? Y el chiste es fomentar el vínculo, incluso así, antes se hacían cartas que tardaban 100 años en llegar, ¿no? Anuncios en los telégrafos, las revistas, el telégrafo, wow. Las llamadas eran carísimas a otro país, ¿no? Y ahora es rapidísimo, pero esto rapidísimo nos ha ido arrastrando a lo impersonal, a la falta de esa energía, del vínculo, del afecto, de esa calidez, ¿no? De esa calidez que es tan importante para nuestros sentidos y vínculos, y la vida, que es Eros, y la sexualidad. Y no una genitalización y desahogo como una chup, ¿no? Y ya. Exacto, lo describiste muy bien. Fíjate que cuando tú nos compartes esto, yo me quedo reflexionando, por ejemplo, en mi propia historia de vida, que siempre yo no podía hablar con mi mamá de estas cosas íntimas, porque ya a su vez no había hablado con su mamá. Y estas cosas son, perdón, las que se repiten a través de las generaciones. Y entonces yo me iba enterando de cómo nacían los niños, justamente de la menstruación, como tú lo mencionabas, de cómo se tenía sexo.
a través de mis amigas, y te hablo de los 9 años en tercero de primaria y además en un colegio de monja. Por supuesto, la información era totalmente dura porque alguna amiga seguramente lo vivió en casa de sus papás porque escuchó cómo sus papás tenían relaciones. Estando en un colegio de puras mujeres era muy normal tener juegos eróticos, tocarte, etcétera, en los retiros, en estas cosas que fomentaban. Pero no había una información real. Entonces, creo que a partir de esa etapa podemos empezar a tener confusiones en nuestra orientación. ¿Está bien, no está bien? Esto es un pecado, justo por este lado que tú nos dices, el izquierdo, en donde todo es cuadrado, tangible, hay una parte técnica, lo que no se debe de hacer, y vienen muchos miedos. Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos este tipo de experiencias? Porque sucedió también en internados de hombres, los padres eran totalmente rígidos, no había una comunicación. Y la única plática de educación sexual que yo recuerdo haber vivido en la infancia, pues eran los pollitos y la gallina y el perrito, ¿no? O sea, que para mí realmente no era educación sexual. Claro, qué importante, porque casi todos los niños jugaban al doctor, a la mamá, al papá, para hacer lo que los adultos hacían. O sea, no era nada ajeno, era lo que veían. Claro. Y jugaban a eso y los súper castigaban si los cachaban, ¿no? Y a lo mejor solo estaban explorando cuerpos, formas, su propio cuerpo y sus propias sensaciones. Y desde ahí empieza la culpa, el miedo y los castigos, ¿no? Y entonces prohíben hasta la imaginación, hasta soñar, pensar en alguien, ¿no? Imaginar con alguien. Hasta hay gente que te dice, ay, es que tuve una imaginación, soy infiel, ¿no? Muy así, y las monjas y los sacerdotes pues eran sumamente rígidos, ¿no? Sí, claro que lo eran. Y además, bueno, voy a decir algo, con la doble moral, porque fueron los grandes abusadores de niños. La religión católica, si ves la película de los dos papas, nombran al padre Maciel, ¿no? Ahí, sí. De todos los abusos que hubo de niños, ¿no? Entonces, esa doble moral es peor porque los niños se confunden mucho. Me dicen que no lo haga y el otro, ¿no? Y el maestro está abusando de una niña o la maestra. Wow, entonces se convierte en una doble moral que los niños no pueden comprender. Y muchos preadolescentes tampoco. Entonces hay mucha confusión. Y empiezan a encontrar cosas muy violentas, y esa es la más violenta. Sí, 100%. Justo, me conecto un poco con esto porque al final yo creo que todos vivimos en algún punto esta represión desde el deber ser, desde cómo se deben de hacer las cosas o lo socialmente permitido, ¿no? ¿Cómo logras quitar, a lo mejor, porque puede ser un trauma, ¿no? Y me estoy yendo ya a este tipo de casos muy específicos, ¿cómo logras quitar un trauma de a lo mejor alguien que fue abusado en la infancia, en donde ni siquiera fue percibido así en un principio, ¿no? O sea, a lo mejor en este tema del padre Maciel que decíamos y tal, ¿no? Como un ejemplo, en donde un niño fue abusado y luego no había esta claridad, no sé cómo decirlo, o sea, no había esta conciencia de abuso porque era como, no lo puedo decir, nadie se puede enterar, incluso le metían temas religiosos ahí muy fuertes y muy profundos. ¿Cómo quitar ese tipo de traumas o cómo identificarlos en la vida adulta como una barrera para poder vivir nuestra sexualidad de manera plena? Sí, es una pregunta bien interesante y bien profunda. Hay abusos físicos, como el que tú mencionas, que muchas veces, Nat, se quedan en el inconsciente y no están conscientes, la mayoría de las veces. Porque hacerlo consciente depende de quién fue, si fue el papá, el padrastro, el hermano, casi siempre son cercanos, eso es lo peor, o el vecino, el mejor amigo del papá o el mejor amigo del hermano mayor, etcétera. Hacerlo consciente a veces crea un shock. Ahí hay un libro maravilloso que se llama El coraje de sanar, ¿no? Muy bueno. Es buenísimo, para mí es el mejor. Y es llevar de la mano
a la persona poco a poco a ver cómo ir quitando ese obstáculo. Pasa dos cosas, o los niños abusados sexualmente se supererotizan y están como buscando tocamientos, masturbaciones y demás por ese encuentro. Pero a la hora de ser, cuando hacen vínculos, no lo pueden hacer, ¿sí? Porque no hay confianza. Lo que se rompe más que todo, Nat, es la confianza al ser humano, al hombre, a la mujer o a quien sea, ¿no? La confianza es lo que más cuesta trabajo reconstruir. La sexualidad, poco a poquito, como cualquier persona, de reconstruir, amar tu cuerpo a través de tus sentidos, hacer contacto con él, espejito, espejito, quién es la más bonita, entonces se ven tus genitales, ¿no? Ver el pene también, pero no así como para orinar nada más, no, verlo con cuidado, o sea, reconstruir eso desde un lado lindo. Y esa es una violencia física y la confianza es lo más duro de superar, porque el trauma, claro que está ahí, ¿no? ¿Tú crees pero la que es más confianza en el difícil otro no. superar la confianza que la culpa que generan estos eventos que comenta Nat? ¿Es más difícil? Sí, la confianza, porque la culpa la van a tener, pero se puede reconstruir. En mi experiencia de tantos años, se puede reconstruir, porque este es el abuso físico, pero hay este abuso que todas y todos vivimos de una pésima información, me parece una agresión horrible, el sexo es malo, es feo, te va a doler, todos los mitos, es una violencia terrible. Claro. Se puede reconstruir con información, revisando la historia de vida, de los vínculos, de los gustos y demás, de los encuentros, pero la confianza es lo más difícil, fíjate, porque no confían en nadie, ¿no? En nadie, a esos niveles de tanta intimidad, porque el sexo no es genital y como el estornudo, ¿no? Es una vibración energética con otra vibración energética bien profunda que nos lleva a un lugar íntimo donde podemos tener esa confianza de dejarnos ser para estar con los dioses y diosas, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y poder hacer esa comunión. Y si no hay confianza, no sueltas, ¿no? No sueltas. Es como quedarte en tu lado izquierdo. Exactamente. Quedarte en el lado izquierdo y sin soltar para volar, para viajar, para oler, para todo, ¿no? Para extender. ¿Cómo estamos en este nivel de comunión? Porque, a ver, hijo, esto me parece súper profundo, como yo puedo tener una conexión sexual o a lo mejor incluso con mi pareja y nos amamos y nos entendemos y nos platicamos y nos comunicamos y la pasamos increíble, pero chance, no hay como esta, o sea, esto de lo que hablas, ¿no? Es una energía vibrando con otra energía, se complementan y se fusionan como para llegar a esta comunicación o como lo decían los hindús, ¿no? O sea, creo, no sé, me estoy atreviendo a hablar por mucha gente y no sé si está bien, pero creo que hay muchos que nos quedamos en este plano, ¿no? Como sí en lo sexual, sí en la sexualidad, sí en la pareja, sí en la comunión, pero no sé cuántos de verdad estemos llegando a la parte espiritual. O sea, ¿cómo sabes cuando lograste eso? Esa fusión maravillosa que te lleva, pero porque se puede sentir increíble igual, sino el orgasmo espiritual, porque también se vive. Justo, ¿cómo? Justo, es un orgasmo corporal, donde los genitales responden en vasocongestión y luego se contraen, hombres y mujeres, el hombre se mueve su pene así por los músculos de Kegel, ejercicios de Kegel, los músculos pubococcígeos, y las mujeres hacen así, ¿no? Entonces se desahoga la zona genital porque está llena de sangre desde el deseo. Ahí es fisiológico. Ok, si esto lo conectamos con el hemisferio derecho es mucho placer. Y si lo conectamos con ejercicios de Tantra o de Tao, además, la comunión energética es enorme. Entonces se puede dar multiorgasmos, orgasmos más largos. Ese orgasmo llevado con cuerpo, espiritualidad,
¿no? Energía, wow, es confianza, es fantástico, es infinito, no hay... Ahí es en donde se recupera la confianza entonces. Así es, ahí se recupera la confianza y es infinito y nunca acabas de aprender, eso es lo bueno, ¿no? No, si ya llegué a mi máximo, ¿cuál es ese? ¿Quién sabe? Oye, Alma, ¿y nos puedes dar un ejemplo de un ejercicio para poder empezar a practicar esta conexión espiritual a través de la sexualidad y el erotismo? Claro que sí, eh, podemos empezar, ok, podemos empezar a simplemente respirar. Inhalo 5, aguanto 5, exhalo en 5. Varias veces, ya que me siento súper tranquila, tranquilo, estamos tranquilas, tranquilos, empezar a fusionar. Es algo muy interesante, por ejemplo, en Tao y en Tantra, ¿no? Por aquí, recibir la energía, El ¿no? chakra coronario y El vamos entrando a todos los vamos centros entrando a energéticos. todos los chakras, das la vuelta, subes, ¿no? Pasas por agua, luz, energía y otra vez y otra vez. Y si eso lo haces en comunión, imagínate, se fusionan dos, como dos grandes círculos, se fusionan y a la hora del orgasmo es como ir a las estrellas, ¿no? Que además se habla mucho de la energía kundalini. Exactamente. Son varios ejercicios que nos llevan muy poco a poco a esos centros energéticos tan poderosos. Y que todos los tenemos y todas. Lo que pasa es que no le dedicamos tiempo a ni respirar bien. Para empezar, respiramos muy cortito. Y mucho menos conectar energéticamente, porque la gente se te queda viendo como que te conectas en el enchufe, ¿ok? Pues, Claro. Claro. Pero sí es con el cuerpo propio y el cuerpo del otro. Entonces, si lo hacemos primero con nosotras, nosotros, es más fácil después hacer la comunión con otro cuerpo. Y son dos energías que si van flotando al mismo tiempo, se van moviendo, wow, es muy poderoso, muy sanador, de Sí. mucho bienestar y mucha paz. Eso es algo importante que decir porque es en contra de todos los mitos, ¿no? De que es un lugar oscuro, Sucio, no, es un cochino. lugar lleno de luz mágico, ¿no? Claro. Y aquí hay algo bien interesante que acabas de decir que me está viniendo a la mente. En la sanación de nuestro ser, la sexualidad, el erotismo vienen también a ser de adentro hacia afuera. O sea, no la podemos dar al otro, no podemos darle ese poder de nuestro tantra, de nuestra energía sexual al otro. Tiene que iniciar desde adentro y desde lo que somos, reconociendo esa energía en nosotros para poderla compartir. Y lo que hacemos muchas veces es que le dejamos a la otra persona el que satisfaga esa necesidad. Y creo que eso es algo bien importante, ¿no crees? Súper importante, y sobre todo a las mujeres se nos enseña que nos sacan a bailar, a que nos sacan como a pasear al perrito, ¿no? Nos sacan a bailar, nos tienen que dar placer. Son malos amantes. No, nosotras tenemos que aprender cómo nuestro cuerpo, qué siente, y los hombres también, y luego es una comunión de esos cuerpos, una energía, pero es mi trabajo. Claro. Del trabajo personal de cada quien, ¿no? Como dice Zapata, la tierra es de quien la trabaja, bueno, el órgano lo trabaja. Eso es Muy bien. Interesante, muy interesante porque creo que como todo en este trabajo espiritual, en este trabajo de conciencia, todo va de adentro hacia afuera. Y en la medida que aprendamos a hacer esto de adentro hacia afuera, también esa conexión con el otro a nivel físico-sexual, que es súper importante en la relación de pareja humana y en la relación con nosotros mismos, el que podamos identificar esta energía y poderla transportar a la otra persona, ¿no? Imagínate, yo creo que ahí, Nat, es a donde se hace esa comunión. Cuando empezamos de adentro, lo pasamos hacia afuera y esa persona está haciendo lo mismo y entonces se vuelve esa magia con la que todo el mundo quiere conectar. ¿Cómo ves tú eso, Alma? No, genial. Eso es erotismo y sexualidad realmente, porque ya estamos abarcando todo, ¿no? No nada más la genitalidad como mucha gente lo hace y como un achú, ¿no? Es todos los sentidos, el cuerpo, la espiritualidad, la energía y dos cuerpos unidos, wow, hacen cosas increíbles.
y sin miedos, sin culpas, ¿no? Y dejarse llevar por esas enormes sensaciones de gusto, placer, bienestar, porque eso es la sexualidad y el erotismo, bienestar, placer y paz y tranquilidad, ¿no? Por ejemplo, yo les pongo así un ejemplo muy burdo, entre comillas. Les digo, es como la digestión, la respuesta sexual humana, ¿no? Si hueles a algo rico, lo ves, lo escuchas, algo que quieres comer, a la hora que lo saboreas, se te hace agua la boca y el aparato digestivo se llena de sangre, ¿no? Hasta te dice no te bañes ni nada después de, porque no sé qué, ¿no? Porque está el aparato digestivo trabajando, pero no decimos ahorita va por ahí, ahorita va por acá, va a hacer daño tal cosa, a menos que culpen mucho la comida. Está esa película del Festín de Babette, que es maravillosa, muy antigua, ¿no? Donde comer es un placer. Entonces, un placer medido, ¿no? Medido en que no se trata tampoco de atascarnos de cosas, sino el placer de comer. Bueno, así como es la digestión, así se hace la respuesta sexual humana. Veo, gusto, huelo, escucho los pasos de alguien, la voz de alguien, los ruidos de ese alguien, ¿no? Lo huelo, lo saboreo, etcétera, y se prende. Ya no la digestión, sino el aparato sexual. Y ojo, el aparato sexual erótico no es el mismo del reproductivo. Una mujer puede estar sin ovarios o sin matriz, eso es reproductivo, pero puede tener placer y orgasmos y todo. Y un hombre puede no tener testículos o le hicieron la vasectomía y no tiene espermatozoides, ¿no? Pero su sexualidad está ahí. Es decir, la sexualidad y la reproducción no son la misma cosa, ni están en los mismos aparatos ni órganos. Eso es muy importante, porque luego hay mujeres que dicen, ya estoy en la menopausia, no sé qué, y, o sea, ya no te puedes reproducir, punto final, ¿no? Gracias a Dios. Porque ahora sí ya nada más vas a disfrutar, ya no te tienes que preocupar por la reproducción. Sí. Yo tengo otra pregunta, perdón. En esto que nos decías como de el tantra, ¿no? De ir pasando por todos los chakras, ¿eso quiere decir que la sexualidad no solamente tiene que ver con el chakra raíz? O sea... Así es. Tiene que ver con todos los chakras. Wow. ¿Y cómo es eso? O sea, porque yo tenía esta concepción, la verdad. Yo pensaba que como todo el tema de la sexualidad estaba ahí, ¿no? ¿Qué onda? ¿Cómo? Sí, está en todos los chakras porque el cuerpo y todo lo estás, es decir, como no genitalizamos la sexualidad, en este caso, estás todo tu cuerpo, toda tu espiritualidad, toda tu energía, entonces pasa por todos lados, por todos los chakras. No me acuerdo el libro ahorita, se llama El orgasmo en la pareja y el orgasmo masculino. Es un libro de tantra y sexualidad, pero no me acuerdo en este momento del autor, pero luego se los mando. Pero ya con eso podemos empezar a buscar. Tan Gandhi. Y al final del día, pues cuando estamos en esa parte íntima con la pareja, es una unión completa de todo el cuerpo. Finalmente, ahí está la unión de los chakras. Exacto. Y ahí se está compartiendo la energía. Entonces también tenemos que tener conciencia de que no tan más tenemos que cuidar nuestro cuerpo en cuanto a enfermedades y circunstancias que podamos pasar en alguna forma a través de el contacto sexual con las personas, sino hay que cuidar nuestra energía, porque se pueden pegar las enfermedades energéticas. Por supuesto. O sea, energéticamente te puedes contaminar también. Olvídate de todas las enfermedades que hoy hay de tipo sexual. La energía que trae cargando la otra persona la puedes conectar a través del vínculo sexual. Entonces, por eso hay que cuidar esa energía, ese tantra, hay que ser muy cautelosos con quién se comparte esa energía. Y eso es como que un mensaje que me gustaría que le dieras a nuestros millennials, a la gente joven que hoy ve la sexualidad de una manera completamente distinta. Y no es porque esté bien y mal como lo veíamos antes o como lo vieron nuestros papás, pero porque tampoco se trata de estar compartiendo esa energía con todo mundo. El cuerpo se puede contaminar, pero nuestra energía también. ¿Qué les dirías a esos jóvenes, a esas
millennials que están viendo la sexualidad como algo ya tan mercancía, intercambio, a veces hasta comercial. Claro, es que vivimos, bien lo dices, en una sociedad demasiado comercial y que, por cierto, está ahorita muy mal, ¿no? Está en crisis, pero todo es comercio, todo es cuánto cuesta, cuánto vale, qué marca traes, bla, 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 ¿no? En vez de qué bonito siento a esa persona. Sí, sí, incluso sin relación sexual, ¿no? Sientes que llegó alguien y dices, ay, qué linda, dicen qué linda vibra, o qué mala Ajá. vibra, y al rato te duele la cabeza o te pones de malas, estás así, ¿no? Y no sabes por qué, y resulta que fue alguien que entró y que no te diste cuenta y te contaminó. Entonces, si tenemos relaciones sexuales sin elegir, hombres y mujeres, con quién sí, con quién no, o con quiénes sí, con quiénes no, eso no me importa, ¿no? Haces una linda fusión y todo va a marchar bonito en esa comunión de cuerpos, energías, fluidos, etcétera. O vas a encontrarte a alguien que es tóxico, ¿no? Que te hace daño. Hombre o mujer, quimera, no importa la edad, ni mucho menos, ¿no? Que te hace daño o que solo quiere satisfacerse a su persona sin hacer un juego, no juego, sin hacer una comunión de dos cuerpos, de dos espiritualidades, de dos orgasmos, de dos ritmos, de dos movimientos, etcétera, ¿no? De ser pareja. De ser pareja y darles armonía a ese ritmo. Hay gente que no llega y achú y ya. Se contamina, ¿no? Y sí. Fíjate que esto a mí me mueve también, el darnos cuenta que atrás justamente de todas las emociones hay cosas que no han sido trabajadas por nosotros. Hay personas que confunden la necesidad y buscan un satisfactor equivocado. Podría ponerte un ejemplo me ha tocado con algunos pacientes también, que se acuestan con una persona y con otra, sin importar la edad, como lo dijiste hace un rato, porque esto sucede a personas divorciadas, personas viudas, personas que a los 50 no se han casado, ¿no? Que están en espera de una pareja y de empatar con alguien, y que por la necesidad de un abrazo van y se acuestan con cualquiera, sin darse cuenta en ese momento que después se sienten más solos o solas, más alejados de sí mismos, culpables, responsables. ¿Por qué? Porque pues no funcionó, porque el satisfactor no estaba ahí, porque se entregaron en una cama y en otra, o en el sillón o en el coche, y ese satisfactor no está presente. Entonces se confunde mucho este tema de la sexualidad con otras necesidades. Oh, que acabas de decir es bien importante ahorita, ¿no? La necesidad de una caricia bonita, de afecto, a veces se lleva a la genitalidad. Y las personas a veces quedan más vacíos que antes, ¿no? Claro. Y se sienten muy frustrados y frustradas. Y eso, por eso es tan peligroso. Hay que saber cuáles son mis necesidades primero y trabajar con ellas y satisfacerlas. Una persona, una pareja o un frío, como le quieran llamar, un rapidín, no va a resolver mis necesidades. Mis necesidades lo resuelvo yo solita y cada quien solito y solitas. Si están resueltas mis necesidades, es muy fácil la fusión con alguien que tiene resueltas sus necesidades. Porque si queremos que el de junto, el de enfrente, la de enfrente llene mis necesidades, es misión imposible, ¿no? No se puede. Y si el otro tiene una necesidad y yo no, o la otra y yo no puedo llenar sus necesidades. Y es ahí en donde seguramente, ya poniéndole el nombre como es, empieza esta violencia de la que hablábamos al principio. La violencia que te va alejando, porque cuando hay armonía y cuando hay esta paz y cuando yo tengo mis necesidades satisfechas, y puede ser que el otro o la otra no, pero estoy claro, entonces vuelve a haber un acercamiento y una empatía. Así es. Así es. Por eso, mira, puede sonar para mucha gente como medio raro, pero el cuerpo es el templo de mi espiritualidad. Sí.
cuerpo y mi espiritualidad es el templo de mi erotismo, la sexualidad y el placer y el bienestar y la paz. Entonces, si estoy constantemente en cosas tóxicas, en consumismos, y aquí no importa qué marca tienes, con qué te vistes, no, porque te desvistes, ¿me explico? Y te desvistes no solamente de la ropa, te desvistes del alma, te desvistes de las poses, de cualquier estereotipo que tienes que tirar a la basura y ser tú y el otro o la otra, el otro y la otra se fusionan y es algo más sagrado. Por eso es el cuerpo es el templo de este erotismo, de este placer, de esta espiritualidad. Si los descuidamos, uy. Claro. Claro. Ay, a mí me gustaría como, perdón, hacer un recordatorio para todos, incluso para nosotros, como también esto de la luna, la astrología, que justamente habla de mis necesidades y cómo justo cuando no tengo mi luna llena o como cuando yo no me genero mis propias necesidades, pues justamente voy poniéndolas en los demás. Y entonces, uno, sería entender cuáles son mis necesidades de acuerdo a dónde tengo a mi luna, en qué casa y en qué signo, ¿no? Pero también tenemos un eclipse ya en puerta, ¿no? Sí, o sea, ya. Y a mí me gustaría, porque para todos cae en casas diferentes, entonces a lo mejor a manera de ejercicio me gustaría muchísimo que pudieran ver a todos aquellos en los que les cae en una casa como del cuerpo, por ejemplo la casa 6 por ahí, o la casa 12, como revisar también todas estas creencias, cuál es mi conexión conmigo mismo, con mi cuerpo, pero también con mi espiritualidad. Y al ser un eclipse de sol, y estamos hablando de inicios, entonces ¿qué onda conmigo? ¿Qué onda con mi conexión con mi cuerpo? Y en esta parte espiritual, porque puede ser un ejercicio muy lindo, después de todo lo que hemos estado trabajando, entender cuál es mi barrera, ¿no? A lo mejor desde esta parte sexual, en donde me siento atorado, hacerlo consciente y de alguna manera comprometernos con nosotros para de verdad empezar a despertar todo esto que me encanta, que nos digas que de verdad pues, puede ser mucho más fácil de lo que nos imaginamos, ¿no? Desde oler, probar, tocar, ¿no? No necesitamos tampoco tanto rollo desde un inicio. No, sí. Es excelente, Nati. Como acaba de pasar un eclipse y viene el otro, ¿no? Si tú pones un aroma rico, por ejemplo, yo les dejo muchas veces a mis alumnos y pacientes, por la paciencia que tienen, ¿eh? Hay quienes sí, claro. Poner algo rico del olfato, una velita, ¿no? Una música o sonidos de la naturaleza, o si tienes naturaleza viva, mejor. Es decir, rodearte de los 5 sentidos e irse acariciando lentamente, lentamente, a tocarse, a conectarse, muy lentamente, y solitas las manos se van guiando. Es algo mágico si te das ese tiempo con los 5 sentidos abiertos, porque entra por acá, ¿no? Y entonces ahí va y van caminando, ¿no? Ya, y cuando la gente tiene mucho miedo con alguna pareja, le digo, véndale los ojos a tu pareja, pones los 5 sentidos, el olfato, el oído, el gusto, ¿no? Una copita de vino, una cerecita, qué sé yo. Y el que tiene los ojos vendados te dirige cómo quieres ser tocado o tocada. Más fuerte, menos fuerte, más suave, con toda la palma. Entonces vas aprendiendo a tocar como a la otra persona le gusta, porque luego tocamos como a mí me gusta. Claro, claro. Y no al revés. Y entonces pues se cambian, se tapan los ojos al otro y decimos cómo me gusta ser tocada. Arriba, abajo, más fuerte, más suave, aquí y allá. A los hombres hay que despertarles el cuerpo. Lo tienen dormido por... El hombre es muy maltratado, ojo. No llores, aguántate, si te caes, no te duele, no seas marica, no seas mujer, ¿no? Es un cuerpecito muy maltratado y luego paz, el zape de los cuates y luego el abrazo de los compadres que yo veo volar pulmones, ¿no? Son cuerpos muy zarandeados, muy maltratados, muy violentados.
Entonces, por eso también se genitaliza, no es por cualquier cosa. Y las mujeres al revés somos muy corporales y prácticamente sin genitales, desgenitalizadas, porque hay muchos sinónimos de genitales femeninos feos. Y está sucio y es feo y no sé qué. Entonces las mujeres, para empezar, no conocen sus propios genitales. Entonces, espejito, espejito, ¿quién es la más bonita? Y conocernos, ¿no? Porque si no tenemos aquí, en nuestro cerebro, como tenemos, cómo es mi ojo, cómo es mi boca, cómo es mi mano, no tenemos mis genitales aquí, no existe. Entonces, ¿cómo podemos alimentar algo que no tenemos registrado aquí? Entonces, ese es un ejercicio importante. Entonces, al hombre hay que despertar su cuerpo y a la mujer despertar sus genitales. Fíjate que es así como al revés. En Occidente, en este país, ¿no? Por lo social, por lo económico. Claro, la cultura. La cultura. Y bueno, pues un poquito para ir cerrando, porque el tiempo se nos va comiendo. Oye, sí que rápido se nos va el tiempo, es un tema tan interesante de verdad y hay tanto por abordar. Y es maravilloso porque creo que podemos hacer un taller, Pili, de sexualidad. Sí, por favor. Maravilloso desde las 3 perspectivas: espiritual, de pareja, sistémica y de astrología. Me encantaría combinarlo todo para enriquecernos todos, porque aquí vamos a salir todos ganando. Hay un montón de cosas, pero bueno, a mí me gustaría que le dejaras a la gente que nos está viendo, a estas personas que tienen siempre la confianza de estar siguiendo todo lo que hacemos, pero yo me voy a ir a algo un poco más. ¿Qué recomendación le darías a las personas que con el tiempo en una relación de pareja van perdiendo con los años y con el tiempo esa capacidad de comunicación sexual erótica, que finalmente pueden vivir muchos años juntos o 50? ¿Cuál sería la clave desde tu experiencia y con todo lo que has vivido con las parejas para que no se muera el erotismo y la sexualidad en la pareja? Ay, tu pregunta es bien interesante. ¡Qué rico! Es muy interesante. Hay 2 años de que conocemos a alguien y tú dices, ay, se me movieron las mariposas en el estómago, ¿no? ¿Qué es eso? Son algo muy bioquímico que se llama dopamina, etcétera, hormonas que producen el deseo y que dices, esa persona es perfecta, ¿no? Y eso dura 2 años máximo, no más, con esa persona, no más. Y entonces hay personas que se van de pasión en pasión en pasión y no aterrizan en una relación para sentir eso. Luego sube la pasión, baja, llegas al amor verdadero, donde dices, esto me gusta, esto no, esto le gusta de mí, esto no, y ahí construyes el amor verdadero y el deseo verdadero, porque el otro es muy químico, muy, muy bonito, por cierto. Pero sería como el enamoramiento, dejar el enamoramiento para pasar al amor verdadero. Exactamente, es enamoramiento, limeranza o pasión. 2 años máximo con la misma persona y se pasa al amor verdadero, donde construyes. Y se construye esto, el deseo se construye, ¿cómo? Fíjate, haciendo todos los días preámbulo. El preámbulo del buen trato, el preámbulo de la buena caricia, el preámbulo de la palabra linda, el preámbulo de la atención. Entonces, si hay ese preámbulo cotidiano, el preámbulo erótico, te enamoras. Así tengas 100 años con esa persona, bueno, no tanto, ¿verdad? Te enamoras y estás despertando constantemente estas hormonas, que son las hormonas que hacen que no nos deprimamos, que estemos bien, ¿no? Y que te hacen sentirte eufórico, que es teniendo relaciones sexuales, bailando, riendo o haciendo ejercicio, no más, ¿no? Entonces eso recomendaría yo, un buen trato, porque la gente después de un rato de vivir juntos ya es la crítica, la vista mal, ¿no? Cositas, detalles que van minando ese preámbulo del preámbulo con los 5 sentidos, y no es así, te traje algo rico y no,
Claro, o sea, justo sale todo lo que nos va molestando y que vamos acumulando en este postal diario y que no nos hemos dado la oportunidad, primero a nosotros, de sentarnos y hablarlo de una manera empática, asertiva, sin juicio, sin crítica y decir, oye, de verdad, ayer no tenías por qué haberme hablado así, lo único que necesitaba era un apapacho, que me dijeras, no sé qué puedo hacer por ti, pero aquí estoy, ¿no? Exacto. Y hablar de esto hace que quitemos estos pesos que nos van alejando de estos encuentros. Sí, si no hay comunicación verbal, difícilmente hay comunicación de esa fusión tan profunda, ¿no? Entonces puedo decir un ejercicio, me voy a poner como ejemplo. Yo, Alma, siento que la que perdí las llaves del coche, Ajá. ves que me sentí muy alterada, muy nerviosa y eso me hizo sentirme muy incómoda, ¿no? Uh-huh. Y esa sensación de incomodidad era también porque había una exigencia de encuéntralas rápido donde las dejas, ¿no? ¿Me explico? En lugar de decir, respiremos, van a aparecer, no pasa nada, ¿no? Al rato aparecen. Entonces yo digo, yo, Alma, ese día que perdí las llaves me sentí muy incómoda. Por esto, por esto, por esto. Y me hiciste, me sentí, no me hiciste, nadie me hace. Yo me sentí solita, muy estresada. Y eso me hizo sentirme incómoda. O yo, Alma, hoy comí unas cerezas deliciosas, ¿no? O hoy vi una sonrisa preciosa en ti que me dio el día y eso me hizo sentir muy bien. O yo, hoy, Alma, el tráfico, o si se va la luz. Sí, sí, empezar por mí, sin hacer responsable a nadie más. Porque como tú sabes, Pil, muchas veces decimos, ¿qué cara trae? Está enojado conmigo, está enojada conmigo. No. ¿Qué le hice? ¿Qué le hice? ¿No? Y luego yo hice o tú me hiciste, ¿no? Sí, sí, inmediatamente la culpa en esto, ¿no? O yo, Alma, me siento cansada, punto. Y eso me hace sentir, necesito un espacio propio, punto. Sí, hoy pido un tiempo fuera para poderme dedicar a mí. Exacto. Alma, nos hubiera encantado seguirnos 3 o 4 horas con esta plática, porque además hay mucho más de fondo. Sí. Nos encantaría después, como lo decía José Luis, bueno, que hagamos este taller los 4, sexualidad, erotismo, pero también hay temas mucho más profundos como la diversidad sexual, hay padres que se sienten culpables, esto nada tiene que ver con una educación, tiene que ver con otro tipo de cosas, y esto es un tema larguísimo, y hoy no nos queda más que agradecerte con el alma, con el corazón, tu tiempo, tu espacio, esta química, esta armonía, para poderlo ver de esta forma y que nos aclares de manera maravillosa que hay mucho más atrás de los genitales y que la sexualidad no es eso. Y que todos tenemos la oportunidad de seguirnos viviendo en esta completud de almas, sobre todo a través de los cuerpos, porque somos materia en este plano material, ¿no? Así que, en nombre de todos, del despertar de la conciencia, de todo el equipo, te damos infinitas gracias, honramos toda tu sabiduría, tu expertise, el tiempo que nos regalas y seguramente muchos estarán en contacto contigo después de esta plática. Te mandamos besos y abrazos enormes. Gracias por el tiempo y gracias a todos ustedes por haber llegado hasta este punto y escuchar esta interesantísima y hermosa plática, de verdad, que yo me lleno. Y me voy con tarea y con el alma llena de que es parte de vivir y es parte de ser. Y la sexualidad y el erotismo son y para construirnos también como personas. Muchas gracias, Alma. Gracias. Gracias. Nos vemos en la que sigue. Abrazo a todos. Bye. Bye.